Módulo 3, lección 14. Técnicas para la consolidación de datos en tablas dinámicas provenientes de diferentes rangos. Iniciamos por ponerlo en contexto sobre el ejercicio propuesto y en la medida que avancemos, usted irá comprendiendo el objetivo de esta lección y las técnicas que Excel ofrece para las diferentes necesidades planteadas. En un primer caso, supondremos que usted diseña una plantilla para que los responsables de cada área de su empresa registren el presupuesto mes a mes de cada uno de los criterios o conceptos que se ubiquen en el encabezado de cada fila. No obstante, usted podría proponer una plantilla con una estructura de tabla en lugar de la estructura de matriz propuesta inicialmente para que cada uno de los 4 meses, enero, febrero, marzo y abril, sea un elemento de un único campo o columna llamado mes. Tenga en cuenta que la estructura de matriz puede crecer en número de columnas si se requiere registrar la información de otros meses, mientras que si la información se registra en una estructura de tabla, esta solo crecerá en número de filas o registros. Por otra parte, es importante recordar que esta misma estructura de matriz se obtiene cuando se crea una tabla dinámica a partir de la tabla que tiene la estructura que hemos llamado estructura de tabla, simplemente arrastrando al área de fila los conceptos, al área de columna el campo mes y al área de valores las cantidades. Por supuesto, la ventaja de tener la información en una tabla dinámica es que acá se puede obtener cualquier resultado comparativo entre meses o entre conceptos usando las técnicas estudiadas en una lección anterior. Sin embargo, a pesar de que la estructura de tabla es la adecuada para la creación de tablas dinámicas con cálculos comparativos, para efectos de la tarea que efectuará el responsable de cada área de su empresa en el proceso de construir cada presupuesto, de seguro que preferirá la estructura de matriz debido a la costumbre que tenemos de visualizar los valores en matrices de datos, ya que fácilmente nos permite ubicar un valor a partir de un encabezado de fila y un encabezado de columna. Además, estamos acostumbrados a ver la línea de tiempo crece de izquierda a derecha, lo cual hace que prefiramos ver que los meses crecen en el mismo sentido. Además, se cuenta con un rango de celdas continuo que facilita la construcción de fórmulas, las cuales, al ser copiadas, determinan un crecimiento o decrecimiento de los presupuestos mes a mes. Lo anterior deja ver que, queramos o no, tendremos que enfrentarnos a estructuras cruzadas y consolidar la información a partir de ellas. Por esta razón, en esta lección hemos registrado la misma información en ambas tablas, suponiendo que 5 áreas de una empresa registran su presupuesto y como se aprecia en el video, al seleccionar cada hoja de cada área, lo único que las diferencia es el último concepto, el cual de manera intencional lo hemos modificado en cada área de la empresa con el objeto de agregar un nivel de dificultad al ejercicio y así poder analizar la capacidad que cada una de las herramientas de Excel que estudiaremos tiene para resolver dicha dificultad. Inicialmente, se podría pensar en construir una fórmula que haga referencia a la celda B3 de la hoja área 1 y sume la misma celda de cada una de las siguientes hojas. Y como se muestra en el video, al confirmar la fórmula
y copiarla 3 filas hacia abajo y 3 columnas a la derecha, efectivamente se obtiene la suma de los valores de cada intersección de todas las matrices de celdas, por lo que aparentemente solo faltaría copiar los meses y los conceptos como se muestra en el video. No obstante, los resultados mostrados en la última fila no deberían agrupar la suma de varios conceptos, sino que cada concepto se debería mostrar en una fila diferente, razón por la cual esta opción sería funcional si todos los encabezados de filas y de columnas fueran los mismos. Haciendo un paréntesis y con el objeto de que comprenda mejor la formulación en Excel, queremos que tenga en cuenta los siguientes aspectos. Primero, por haber hecho referencia a celdas dentro de tablas, la fórmula que se visualiza en la primera celda hizo referencia a la columna enero. Al ser copiada dicha fórmula, la celda de la derecha hizo referencia a la columna febrero, la siguiente a la columna marzo y la última a la columna abril. Segundo, si activa el botón mostrar fórmulas de la cinta fórmulas, podrá ver que en todas las celdas de cada mes se visualiza la misma fórmula. Tercero, a pesar de que las fórmulas son las mismas, los resultados no son los mismos debido a que Excel captura la información de la misma fila en la que se ubica cada fórmula. Esto se corrobora al copiar una fila abajo la última celda de abajo de cualquiera de dichas fórmulas y verificar que el error mostrado sucede porque ninguna tabla de las 5 hojas tiene datos registrados en la fila 7. Cuarto, es posible construir esta misma fórmula usando la función suma y haciendo referencia al rango de hojas que inicia en la hoja área 1, 2 puntos, hasta la hoja área 5, para digitar la referencia a la celda B3, eliminando uno de los signos de admiración y confirmando la fórmula como se muestra en el video. Para entender la manera como funciona esta última fórmula, deberá copiar 3 filas hacia abajo y 3 columnas a la derecha y verificar que la referencia a la celda B3 se modificó en cada una de las celdas, obteniéndose la suma de cada grupo de celdas de las 5 hojas, lo que se llama en Excel la formulación 3D. Volviendo al tema central y teniendo en cuenta que también vamos a formular haciendo referencia a las tablas con estructura de tabla, lo primero que queremos que aprecie es que en cada una de estas tablas se tienen registrados los mismos valores de las correspondientes tablas con estructura de matriz. Es así que estos 4 primeros valores corresponden a los 4 primeros conceptos en el mes de enero, los siguientes 4 valores a los 4 conceptos en el mes de febrero y así sucesivamente hasta el mes de abril, como se muestra en el video. Siendo así, podríamos también sumar los valores de cada tabla, iniciando por la misma celda I3 en la hoja suma manual y usando la misma función suma, haciendo referencia al rango de hojas que inicia en la hoja área 1, 2 puntos, hasta la hoja área 5, para digitar la referencia I3, eliminando uno de los símbolos de admiración, y confirmando la fórmula para después copiarla hasta la fila 18, como se muestra en el video.
Por supuesto que lo que sigue es copiar los conceptos de la hoja área 1, por ejemplo, y los meses de la misma hoja. No obstante, es fácil darnos cuenta que acá tenemos el mismo inconveniente debido a que hay conceptos que no son comunes en todas las tablas. Lo anterior deja claro que acá también se tiene que la formulación entre hojas funcionaría solo si los datos de las otras columnas son los mismos en todas las tablas. Como segunda opción para agregar los resultados de las diferentes tablas, acudiremos al comando consolidar del grupo de comandos herramientas de datos de la cinta datos. Para esto, lo primero es ubicarse en la celda a donde desea descargar la matriz de resultados, hacer clic en el comando consolidar y desde la ventana de dicho comando agregar al área todas las referencias, los rangos que vamos a consolidar. En este momento es importante que tenga en cuenta los siguientes aspectos. Primero, si hace clic en este botón y selecciona la tabla cruzada o matriz de la primera hoja, notará que no se hizo referencia al nombre de dicha tabla, como sí sucede con otras herramientas y funciones de Excel, las cuales muestran el nombre de la tabla cuando solo se hace referencia a los datos de dicha tabla, pero si se incluyen los encabezados, se muestra el mismo nombre de la tabla, pero con el texto numeral todo dentro de corchetes cuadrados, como se aprecia en el video. Segundo, si se incluye toda la tabla, se deberán activar las opciones fila superior y columna izquierda de la parte inferior. Tercero, una vez registrada la referencia a la primera tabla, lo que sigue es hacer clic en el botón agregar para que Excel pase al área de todas las referencias a la primera tabla. Cuarto, aprovechando que Excel mantiene el nombre TBL área 1 cruzada en el área de referencia, se puede simplemente reemplazar el número 1 por el número 2 y agregar la referencia a la segunda tabla y de la misma manera reemplazar el número 2 por el número 3 y agregar la referencia a la tercera tabla y así sucesivamente hasta agregar las 5 tablas como se muestra en el video. Quinto, en este caso también activaremos la opción crear vínculos con los datos de origen de la parte inferior con el objeto de que se creen fórmulas que vinculen a los resultados. De lo contrario, se obtienen simples valores numéricos sin ninguna vinculación con los datos de origen, como se muestra en el video. Sexto, antes de hacer clic en aceptar, se debe verificar la operación matemática que se ejecutará sobre los valores numéricos de los rangos referenciados. De esta manera, lo que sigue es hacer clic en el botón aceptar y confirmar que efectivamente se muestran los resultados de la suma de cada concepto en cada mes e inclusive se tienen en cuenta los conceptos que no se repiten en todas las tablas como se aprecia en el video. Adicionalmente, a la izquierda de los encabezados de filas, se aprecia que Excel asignó dos niveles de agrupación, en donde el segundo nivel permite visualizar las filas ocultas, las cuales por cada resultado se generaron 5 fórmulas que hacen referencia a cada una de las 5 tablas que alimentan a esta consolidación de datos. Además, sobre cada resultado se aplicó la función suma, por supuesto sumando cada rango de valores, los cuales se ocultan si se hace clic en el botón del primer nivel de agrupación. En este momento es importante resaltar que
A pesar de tratarse de celdas formuladas, este resultado es mucho mejor que el obtenido con la formulación 3D explicada como primera solución en este video. Además, acá se separan los totales de los conceptos que no son comunes en todas las tablas, como ya se mencionó. Por otra parte, si se ubica en la celda I32, por ejemplo, y crea otra consolidación de datos, pero referenciando las tablas con estructura de tabla, las cuales tienen estos mismos nombres, pero sin la palabra cruzada, sucederá que Excel no agrega ningún valor en la columna mes, debido a que el comando consolidar está concebido para estructuras de tablas cruzadas, es decir, estructuras de matrices con una fila superior y una única columna izquierda, como lo hizo saber cada una de las opciones fila superior y columna izquierda del área usar rótulos de la ventana del comando consolidar. Con lo anterior podemos deducir que ni la formulación 3D ni el comando consolidar brindan una solución efectiva al proceso de consolidar datos, sin importar que sus fuentes de datos sean tablas con estructura de matriz o con estructura de tabla. Por otra parte, lo ideal es consolidar la información dentro de tablas dinámicas. La primera herramienta que analizaremos es similar al comando consolidar, con la diferencia de que su resultado se devuelve a una tabla dinámica. Debido a que este comando no se encuentra disponible en ninguna de las cintas de comandos preestablecidas en Excel, se requiere agregarlo a la barra de herramientas de acceso rápido, para lo cual debe activar la ventana Opciones de Excel, hacer clic en la opción Barra de herramientas de acceso rápido y seleccionar la opción Todos los comandos del menú Comandos disponibles en. Lo que sigue es buscar en esta lista desplegable el comando Asistente para tablas y gráficos dinámicos y agregarlo como un botón a la barra de herramientas de acceso rápido, como se muestra en el video. El proceso se inicia haciendo clic en el nuevo comando de esta área, sin importar en cuál celda se encuentra ubicado. En el primer paso que ofrece Excel para la creación de tablas y gráficos dinámicos, se debe seleccionar la opción Rangos de consolidación múltiple y como tipo de informe dejaremos activa la opción Tabla dinámica. En el siguiente paso, llamado paso 2A, dejaremos inicialmente activa la opción Crear un solo campo de página para ir al paso 2B, el cual ofrece una interfaz similar a la del comando consolidar que acabamos de explicar. Al igual que en el comando consolidar, acá también se requiere agregar al área todos los rangos las referencias a las tablas que vamos a consolidar. Al igual que en el comando consolidar, en este momento es importante que tenga en cuenta los siguientes aspectos. Primero, si hace clic en este botón y selecciona la tabla cruzada de la primera hoja, notará que tampoco se hizo referencia al nombre de dicha tabla, razón por la cual se deberá digitar su nombre seguido del símbolo numeral y la palabra todo encerrados en corchetes cuadrados. Segundo, una vez registrada la referencia a la primera tabla, lo que sigue es hacer clic en el botón agregar para que Excel pase al área de todos los rangos la referencia a la primera tabla. Tercero, aprovechando que Excel mantiene el nombre TBL Área 1 Cruzada en el área de rango, se puede simplemente reemplazar el número 1 por el número 2 y agregar la referencia a la segunda tabla y de la misma manera reemplazar el número 2 por el número 3 y agregar la referencia a la tercera tabla y así sucesivamente hasta agregar las 5 tablas como se muestra en el video.
Habiendo agregado las referencias de todas las tablas que vamos a consolidar, lo que sigue es hacer clic en el botón siguiente para que Excel despliegue el último paso del asistente, el cual requiere que indique si la tabla dinámica se va a insertar en una hoja nueva o en una celda de una hoja existente, como es el caso del ejemplo del video, en el cual insertaremos la tabla dinámica en la hoja llamada TD consolidada, celda A4. De esta manera, al hacer clic en el botón finalizar, puede verificar que Excel crea una tabla dinámica cuya estructura es idéntica a la de los rangos consolidados. Tenga en cuenta que, a diferencia de las tablas dinámicas estudiadas hasta ahora, esta tabla dinámica se creó a partir de varias tablas con una estructura simple, la cual tiene una única columna como encabezado de filas, una única fila como encabezado de columnas y en su intersección los valores numéricos que se van a consolidar. Siendo así, Excel propone un nombre para cada uno de estos grupos de datos, los cuales, a pesar de no ser campos de una tabla con estructura de tabla, la cual no hizo parte de este proceso, se visualizan en el área de campos de tabla dinámica, como se aprecia en el video. A la vez, pudo ver que Excel propuso la distribución de cada uno de estos grupos de datos en cada una de las correspondientes áreas de la tabla dinámica. Al final, debe tener claro que, primero, la tabla dinámica resultante tiene la misma estructura de las tablas dinámicas que ella está consolidando. Y segundo, estos no son campos de ninguna tabla, sino son los nombres de las áreas de una estructura de matriz. Adicionalmente, en el área de filtros se visualiza un botón llamado Página 1, el cual muestra un grupo de valores con los nombres elemento 1, elemento 2, hasta elemento 5. No obstante, si filtra por alguno de dichos elementos, se visualizarán los valores de una de las tablas, lo que deja ver que esta tabla dinámica permite agregar una dimensión adicional que no se apreciaba fácilmente con el comando consolidar, y mucho menos con las fórmulas 3D analizadas en esta lección. Siendo así, es fácil detectar que el filtro del elemento 1 corresponde al área 1 debido a que este muestra el concepto 04, el filtro del elemento 2 corresponde al área 2 debido a que este muestra el concepto 05 y así sucesivamente hasta el elemento 5, el cual muestra el concepto 08 como se muestra en el video. De esta manera se puede arrastrar el botón Página 1 al área de filas para visualizar los nombres de sus elementos sobre celdas de Excel y desde allí modificar sus valores por área 1, área 2 y así sucesivamente hasta el área 5, como se muestra en el video. En este momento es mucho más fácil apreciar y entender la dimensión adicional ofrecida por la tabla dinámica, obtenida mediante el comando asistente para tablas y gráficos dinámicos. Por supuesto que esto facilita generar informes más detallados. No obstante, si lo desea, puede volver a arrastrar el campo Página 1 al área de filtros, confirmando que el filtro ahora muestra los valores de cada área acorde a las modificaciones hechas sobre las celdas. Por otra parte, con el objeto de agregar un grado más de complejidad al ejemplo propuesto, supondremos que las primeras 3 áreas corresponden al departamento de ventas de equipos nuevos, mientras que las últimas 2 áreas corresponden al departamento de ventas de equipos usados. Y si además todo esto hace parte de una división de la empresa llamada máquinas, supondremos que las 5 primeras áreas corresponderían a la división de máquinas,
pensando en que existan otras áreas que pertenecen a otras divisiones. Lo anterior nos deja claro que se requieren dos campos adicionales de información que permitan clasificar los presupuestos. Lo importante de esto es que el comando asistente para tablas y gráficos dinámicos permite agrupar las tablas hasta por 4 criterios adicionales. Para esto, se debe iniciar nuevamente el asistente para tablas y gráficos dinámicos, seleccionar nuevamente la opción Rangos de consolidación múltiples y en el paso 2A seleccionar la opción Campos de página personalizados, la cual en el paso 2B no solo requiere que se agreguen los mismos nombres de las tablas con estructura de matriz que vamos a consolidar, sino que en la parte inferior se deben definir los criterios de agrupación dentro de algo que Excel llama campos de página. Lo que sigue es seleccionar un primer rango de la lista de rangos a consolidar. En un primer caso seleccionaremos el rango área 1 para posteriormente indicarle a Excel que se desean agregar 3 campos de página, lo cual hace que se activen estas 3 casillas. En la primera casilla vamos a digitar el nombre área 1, en la segunda casilla el texto equipos nuevos y en la tercera casilla el texto máquinas. En este momento debes saber que no es necesario confirmar los textos registrados en las casillas. Basta con seleccionar un segundo rango para que la información del primer rango se guarde, como se confirma al seleccionar de nuevo el primer rango. Siendo así, lo que sigue es seleccionar el rango área 2 y repetir los pasos anteriores, es decir, indicarle a Excel que se desean agregar 3 campos de página, que en la primera casilla se va a digitar el nombre área 2, que en la segunda casilla se va a digitar el texto equipos nuevos. No obstante, debido a que el texto de la segunda casilla ya se había registrado en el paso anterior, en este se puede seleccionar desde el menú desplegable que se va creando en la medida en que se van registrando valores en las diferentes casillas de esta área. Siendo así, en la tercera casilla simplemente se debe desplegar su menú y seleccionar la opción Máquinas como se muestra en el video. De nuevo, no es necesario confirmar los textos registrados en esta casilla. Solo basta con seleccionar el tercer rango y repetir los pasos anteriores. 3 campos de página, el nombre área 3, seleccionar la opción equipos nuevos y seleccionar la opción máquinas en el tercero. De nuevo, seleccionar el cuarto rango, 3 campos de página, el nombre área 4, digitar la opción equipos usados en el segundo y la opción máquinas en el tercero. Finalmente, seleccionar el quinto rango y lo mismo, 3 campos de página, el nombre área 5 en el primero, seleccionar la opción equipos usados en el segundo y la opción máquinas en el tercero. En este momento solo falta seleccionar la celda a donde la tabla dinámica se va a insertar y como se aprecia en el video, se obtiene la misma tabla dinámica anterior pero con 3 opciones de filtrado, en donde la opción de página 1 permite filtrar por cada una de las 5 áreas. La opción de filtrado página 2 permite filtrar por las opciones de equipos nuevos o equipos usados. De hecho, si filtra por los equipos nuevos, puede corroborar que efectivamente se visualiza la información de las áreas 1, 2 y 3, las cuales tenían como concepto único a los conceptos 4, 5 y 6 respectivamente. Finalmente, la opción de filtrado del grupo página 3 por ahora solo permite filtrar la división de máquinas
debido a que todavía no se ha consolidado la información de las áreas 6, 7 y 8 de la división de vehículos como se sugirió en el cambio propuesto. Tenga en cuenta que por haber seleccionado la opción campos de página personalizados del paso 2A del asistente para tablas y gráficos dinámicos, no fue necesario arrastrar el campo de página 1 al área de la tabla dinámica para registrar sus nombres sobre las celdas, gracias a que estos fueron registrados en las áreas rotuladas como campo 1. En este momento, es importante que tenga claro que, por ser esta una tabla dinámica, con las técnicas estudiadas en lecciones anteriores, podrá generar un informe de este estilo en el que se agreguen objetos segmentadores de datos y en especial se realicen cálculos comparativos, también estudiados en lecciones anteriores. Todo lo anterior se debe a que esta tabla dinámica está interpretando a los meses como elementos de un campo, que ya dijimos que era una especie de campo ficticio. Sin embargo, esto permite el manejo de todo tipo de técnicas avanzadas de cálculos comparativos que hacen potentes a las tablas dinámicas de Excel. Por esta razón, queremos que piensen en el asistente de tablas y gráficos dinámicos como una versión mejorada del comando consolidar, razón por la cual solo aplica para tablas con estructuras de datos cruzados o lo que hemos llamado estructuras de matriz, con un único encabezado de fila y un único encabezado de columnas. Otra cosa es consolidar la información de tablas con estructura de tablas y para esto acudiremos al comando apilar v, el cual a la fecha de creación de este video solo está disponible en la versión Microsoft 365, llamada también Office 365. La aplicación de este comando es muy sencilla. Solo hay que tener en cuenta que se deben suministrar todos los bloques de datos que se van a apilar, cada uno dentro de uno de los argumentos matriz 1, matriz 2, etc. Teniendo en cuenta que el primer bloque debe corresponder siempre a la fila de encabezado de una tabla, razón por la cual en este caso seleccionaremos la hoja área 1 para desde dicha hoja seleccionar la fila de encabezados de la tabla con estructura de tabla llamada TBL área 1. Una vez seleccionado el primer bloque que se va a apilar, lo que sigue es digitar el carácter punto y coma para que a partir de este momento se seleccionen los datos de cada una de las tablas que se van a apilar, sin seleccionar sus encabezados como se muestra en el video. Finalmente, después de cerrar el paréntesis y confirmar la fórmula, se puede ver que efectivamente se agruparon todos los datos en una sola tabla, obteniéndose los datos necesarios para la generación de una tabla dinámica similar a la obtenida con el asistente de tablas y gráficos dinámicos. En este momento es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, por ser una fórmula de matriz dinámica, la función apilar v desborda su resultado como se muestra en el video. Segundo, si en este momento inicia el proceso de creación de una tabla dinámica, lo mejor es que haga referencia a la celda a donde se insertó la función apilar v, en este caso la celda A1, seguida del carácter numeral. Tercero, si crea la misma tabla dinámica con los conceptos en los encabezados de fila, los meses en los encabezados de columna y las cantidades en el área de valores, notará que acá también se muestran los conceptos únicos de cada tabla. Cuarto, si por alguna razón desea agregar la información del mes de mayo para el área 1, notará que al actualizar la información en la tabla dinámica,
efectivamente se agrega la información de dicho mes. No obstante, esta tabla dinámica no muestra a qué área pertenece la información del mes que agregamos. Quinto, si se desea disgregar la información apilada por cada una de las áreas, deberá reconstruir las tablas de datos agregando en una columna adicional la información del área a la que pertenece cada tabla para posteriormente volver a apilar la información, seleccionando nuevamente todos los rangos debido a que todos ellos tienen una columna adicional. Sexto, de la misma manera, si se desea disgregar la información apilada por cada uno de los departamentos, deberá reconstruir las tablas agregando en una columna adicional la información del departamento al que pertenece cada tabla para posteriormente volver a apilar la información, seleccionando nuevamente todos los rangos debido a que todos ellos tienen ahora una columna adicional. De esta manera, le dejaremos la tarea de agregar la información de la división de máquinas para que con dicha información construya la misma tabla dinámica con segmentaciones de datos y cálculos comparativos con el objeto de comprobar que con el comando apilar V se obtienen los mismos resultados que con el asistente de tablas y gráficos dinámicos, excepto que el primero lo debe utilizar para consolidar tablas con estructuras de tabla, mientras que el segundo lo debe utilizar para consolidar tablas con estructura de matriz. De esta manera, damos por terminada esta lección, seguros de haberle aportado una explicación detallada y estructurada de los temas tratados.